Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Lic. Licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a entrarle de lleno después del examen que tuvieron todos, pues, y tuvieron la oportunidad ya de medirse en cuanto a conocimientos generales. A partir del día de hoy vamos a entrar a lo que ya es la práctica como tal. Y el primer punto, pues, va a ser indudablemente lo que es la redacción notarial. En cuanto a la redacción notarial, es oportuno pues considerar aquellos aspectos que les van a servir a ustedes para saber cómo redactar bien y pues para evitar inconvenientes al momento de presentar su expediente. Solo les voy a agradecer, yo sé pues que estamos en tema virtual, pero les voy a pedir a todos que activen su cámara, por favor, solo son 2 días prácticamente durante cada 15 días. Entonces, por favor, por lo menos para saber que están ahí, yo sí les voy a requerir eso. Activen su cámara, por favor. Como les digo, no van a tener mucho eh, inconveniente acá, sino más que todo es por cuestión de asistencia. Si no, va a parecer que estoy hablando a un grupo cerrado y voy a estar en un monólogo y es complicado, ¿verdad? Yo sé que el otro día pues estuvieron en el examen, muchos pues argumentaron que no habían tenido conocimiento de eso. Sin embargo, pues todos los temas y cada uno de los que se trató, les cuento, todos esos temas yo se los di a ustedes. De hecho, se los repetí, se los estuve dando una y otra vez. Hasta les dejé un video que les volví a explicar todo ya con cada uno de los pasos. Entonces, pues es complicado porque hay cosas que a pesar de que yo se las repito, ustedes no le ponen atención. Entonces, es voluntad. Y si no hay voluntad de parte de ustedes, les cuento, yo hay cosas que se las digo por conocimiento general, que de hecho ya no se las tendría que decir, pero vuelvo, retrotraigo con ustedes la información con la intención de que ustedes pues aprendan. Yo no tengo la intención de que se lo aprendan todo de memoria, sé que eso es imposible, pero para evitar, hay cosas que sí se las tienen que saber, para evitar causarles inconveniente en esas cosas que sí se las tienen que saber, es que yo les doy a ustedes ciertas técnicas de aprendizaje para que les sea más sencillo y más posible la adquisición de la información al momento de estar no solo evaluándose, sino aprendiendo y poniéndola en práctica. Entonces, de esa cuenta, me pude percatar en algunas situaciones, como les dije, yo evalúo conocimiento. Una de las preguntas iba con un año errado y muchos me contestaron ahí, hasta corrigieron el año y que no era ese y todo. Mucho ojo, no respondan lo que no se les está preguntando, respondan lo que se les pregunta. Si alguien me dijo, es que licenciado, ese año ahí nadie hizo nada, entonces ¿qué tiene que poner usted? En ese año no hubo ningún decreto de ampliación de la jurisdicción voluntaria y por lo tanto no existe ningún profesional que haya hecho algo en esa fecha. Y me dice, sí, pero es que yo le puse tal y tal persona y que estoy evaluando yo sus conocimientos. Si ustedes sabían que en ese año no había nada, ¿por qué me pusieron a alguien? No, todavía les dije, pues 3 fechas son las importantes. 1964, donde entra en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto ley 107. El 106 también entra en vigencia en esa fecha. Son decretos leyes. Después es una ampliación de la jurisdicción voluntaria en 1900, ¿cuánto? ¿1900 cuánto? 1977.
77. 77, licenciado. 77, exactamente. Y posteriormente, en 1983, con el decreto ley 125-83. De ahí nadie hizo nadie ha hecho algo sobre la ampliación de jurisdicción voluntaria, perdón. Hubo uno que me consignó, que me puso ahí, no lo sé. En otra pregunta, eso tampoco lo sé. En la tercera, sigo igual, licenciado. ¿Y entonces qué estudió? Y en los tres asuntos con los cuales empieza a conocerse la jurisdicción voluntaria, se los dije, hasta les di un código, el PIS, proceso sucesorio, identificación de terceros, subasta voluntaria. Y solo en la primera serie, que estaba regalada, tenían 10 puntos. ¿Y saben por qué les puse esa pregunta con error? Porque en ocasiones anteriores, en semestres anteriores, la mayoría me respondía nada, aquí no hay nada, no hay ninguna ley, no hay ningún decreto, no hay ningún asunto de jurisdicción voluntaria. Entonces yo dije, les voy a poner una pregunta donde la respuesta sea esa para que no haya ningún problema, ¿va? Porque como ya se responden, no va a haber ningún inconveniente. Y esta vez que les pongo yo esa pregunta, si algunos sí me responden de forma correcta. Va, perfecto. Está bien. La segunda, el proceso sucesorio. Solo les pedí un asunto, la estructura de un asunto. O sea, no les pedí muchos. Y solo esa estructura de ese asunto valía 10 puntos. Solo un asunto, el proceso, no, perdón, el cambio de identificación de terceros, no, miento. La disposición de bienes de menores. ¿Va? Esa estaba facilísima, facilísima. Si hubieran ido con los primeros 3 pasos, el último, y se hubieran ido si quieren de atrás para adelante, y ya hubieran sabido cuál era la estructura sin tanto problema. Todavía les dije, ese como tiene que ver con menores, lleva audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Si hay audiencia a la Procuraduría General de la Nación, después está la resolución notarial, después de la resolución notarial viene la escritura. Si es un contrato traslativo de dominio, aparte del testimonio y testimonio especial, hay avisos a catastro y a DICABI. Después se remite el archivo se remite el expediente al archivo general, al archivo de protocolos, perdón. Y ahí les di 6 pasos, más los 3 primeros. ¿Cuáles son los 3 primeros? Acta notarial de requerimiento. Primera resolución. Notificación. Después, declaraciones testimoniales si las hubieran. Después podría ser más que todo el dictamen o el dictamen de una trabajadora social adscrita a un tribunal de familia. Va. La evaluación del bien. Esa evaluación ya les dije por qué motivo se tiene que hacer. Ven, es un proceso tan sencillo. Eso le costaba 10 puntos. Después les pedí todos los asuntos en jurisdicción voluntaria. Si ya sabían los 3 primeros y lo habían respondido en la primera, estaban hechos, ya les había dado una parte. Ya solo tenían que saber los otros 16, hasta les di claves para que se los aprendieran. Después, el decreto 125-83 solo era un asunto. Todavía les dije que era el único asunto que tenía su propia ley. Entonces, vea, cuestión, hubieron muchos que no estudiaron, pero infiero que es porque hay una buena parte de ustedes también, que les soy franco, no están recibiendo las clases virtuales, y algunos tal vez y muchos llegan a las presenciales, y reconozco que iban en el limbo. Si le pueden trasladar esta información a los que no asisten a clases, dérsela, porque miren, no están en la misma situación, ya no están en la oportunidad de hacer los exámenes en grupo, como ustedes vienen acostumbrados a la virtualidad. Esa parte donde hacían los exámenes en grupo ya no está para ustedes. Ya se dieron cuenta que la presencialidad es diferente. Yo les puedo decir que ese examen que yo les trasladé a ustedes así, fácil. Por ejemplo, cuando uno recibía clases con el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval o con otros catedráticos, eso era una sola pregunta.
Eso que yo les pasé en un examen era una sola pregunta, eso tenía que desarrollar en una sola pregunta. Y eso solo son conocimientos generales. Entonces yo les voy a pedir que a partir de ahora en adelante pongan atención y si no, pregunten, porque el problema es que no preguntan, ya sea por miedo o desconozco por qué, y después tenemos estos problemas. Y vean, yo no quiero que me estén tachando después de que yo realmente quiero que ustedes pierdan o que yo no les he dado, porque yo solo evalúo lo que yo les he dado. Si no se los he dado, yo no lo evalúo. Entonces, a mí me interesa más que lo del punteo. Eso tal vez hasta podemos buscar otra forma de reforzar. Inclusive hablaba con algunos de ustedes que a mí lo que me interesa es ver qué es lo que les está pasando. Y si tienen la intención de aprender, podemos buscar tal vez algún tipo de taller los días sábados para que ustedes aprendan. Hay muchos que desconocen qué es un testimonio, qué es una copia simple, qué es todo eso. Debería ser algo sencillo si ustedes lo supieran, porque han llevado hasta clínicas, han llevado un montón de cosas sobre esto y me imagino que no lo sabe. Entonces, estoy viendo la posibilidad, la facultad no tiene un salón de computadoras y de impresoras para darles un taller ya más avanzado a ustedes. Entonces, estoy viendo la posibilidad si de pronto con ustedes nos coordinamos, ya sea a través de grupos, y pueden llevar su computadora, una laptop o algo, y de pronto pues conseguir unas impresoras para que ustedes trabajen un documento y que cada uno pueda imprimir tanto una escritura como poder realizar de forma práctica ya lo que es un testimonio y yo se los califique. Yo se los vaya calificando y diciéndole cuáles son sus errores para que en la práctica ya no les cueste, porque el problema es que muchos van a aprender cuando salen. Las hojas del protocolo salen de cabeza, se confunden de número de orden del protocolo. Aparte, no configuraron bien los márgenes y les imprimen más de líneas de las que tenía que tener. No saben ni dónde deben ir las firmas de los comparecientes. Cancelan un instrumento público habiendo firmado ya los comparecientes o los otorgantes. Y eso trae parejadas responsabilidades para el notario. Y son cosas que ya deberían de saber porque esos son conocimientos generales. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que aprendan. Entonces yo voy a tener que darles, voy a ver cómo logro consensuar esto porque realmente tiempo no tengo. Entonces voy a ver cómo logro hacer el espacio para por lo menos tomar los fines de semana y darles a ustedes una integración de un taller práctico donde estemos llevando de la mano la redacción o la práctica notarial con este curso. Pero eso es solo si están de acuerdo, porque tomen en cuenta que todo esto trae aparejado un montón de situaciones, el compromiso de que ustedes van a llegar, que van a poner de su parte, que por lo menos lleven hojas para imprimir, porque les cuento, yo los cursos de redacción y todo, incluso el año pasado hice una prueba, no se escribieron muchos, pero bueno, lo hubiera lanzado solo a profesionales, porque de hecho profesionales sí son cursos muy demandados y uno los cobra bien, pero yo los he acercado con ustedes prácticamente casi de forma gratuita y aún así no les ha interesado. Les empieza a interesar ya cuando se gradúan y tienen un montón de dudas, a veces me han llamado, tengo el chat del Messenger a veces repleto de un montón de dudas ya cuando se gradúan. Pero a mí me interesa que ustedes aprendan desde ya. Para eso me paga la San Carlos, para enseñarles bien. Y yo estoy obligado con ustedes a, pues a tener el conocimiento indispensable para poder estacionarlos y hacerlos buenos profesionales, por lo menos en el notariado sacarlos bien preparados. Si ustedes están de acuerdo, pues puedo ponerme de acuerdo con la administración para ver si nos prestan de pronto algún salón y fines de semana, pues hacer estos eventos, estos talleres y llevarlos a la práctica notarial. Yo les aseguro que si les pregunto a ustedes cómo hacer un testimonio, la mayoría piensa que el testimonio es ese pedacito donde cada uno consigna es testimonio de la escritura pública, no tal y tal.
Y piensan que eso es testimonio. Y eso no es testimonio. Si algunos pensaban eso, están equivocados. Ese pedacito se llama razón o engrose. El testimonio se compone de eso más la copia del instrumento. Pero tiene un orden. Y tiene que firmarse cada hoja y tiene que sellarse. Tiene que numerarse, foliarse, ¿no? Pero también lo tienen que hacer, porque no es lo mismo que yo se los diga, que lo estén viendo en la práctica, porque una vez estén funcionando todos los sentidos, a uno se le queda más. Y lo que vamos a ver el día de hoy, la redacción, póngale mucha importancia, porque a esto les lleva a ustedes en la práctica a tener un gran descontrol y a no saber cómo redactar. Y es más, a permitir que otros colegas en el quehacer profesional les pasen errores enfrente y ustedes no se den cuenta. Y alguien me podrá decir, es que yo solo voy a ser abogado, yo no voy a estar en el notariado. Les cuento que la mayoría de colegas en el ámbito procesal dejan pasar un montón de errores producto de que desconocen el ámbito notarial. Y por eso es que no impugnan los documentos, dejan pasar esos documentos, no se dan cuenta de los errores, se les olvida, si van en el ámbito civil, se les olvida presentar pues alguna acción en contra de eso que está presentando la otra parte, a pesar de la cantidad de efectos que tiene, cuando en muchos casos podrían resolverse si se tuvieran los conocimientos en el ámbito notarial. El notariado no es solo para los que van a ejercer derecho notarial, es para aquel profesional que sabe que tiene que analizar cada documento pasado por él, y no solo pasado por él, sino pasado por los demás colegas, que tiene que ir bien redactado, que tiene que cumplir ciertos presupuestos. Porque si no, ¿cómo va a asesorar a sus clientes o cómo va a dirimir las controversias? Entonces, póngale mucha atención a esto. Yo les voy a enseñar parte de eso y les voy a dar cierta técnica notarial y, por supuesto, les voy a decir el porqué de cada una de las situaciones. Entonces, vamos a ver el acta notarial en sí. Vamos a ver un acta notarial hacia secas y después nos adentramos en el acta notarial de requerimiento como tal. Me interesa que sepamos el por qué motivo y dónde pues vamos a encontrar eso. Cuando nos vamos a las actas notariales, doctrinariamente, o bueno, en Guatemala vamos a encontrar algunos tipos de actas aceptados por nuestra legislación. Y encontramos pues las actas de requerimiento, las actas de presencia, de protesta. Vamos a encontrar las actas de notoriedad y hay otro. ¿Qué otro tipo de actas vamos a encontrar? Las actas de notificación. Y todas esas deben de revestir algunos presupuestos. Indudablemente, pues la legislación no marca una forma de redacción porque la redacción es discrecional. Pero hay ciertos puntos que sí son importantes tomarlos en cuenta. Como por ejemplo, si bien es cierto, la redacción es discrecional, la técnica notarial debe ser impecable, debe ser precisa, debe ser clara, concisa, no debe tener tanto modismo, sino debe utilizar palabras claras, tampoco, si no muy rebuscadas, tampoco palabras que caigan en los OEs o que no pues cumplan los requerimientos de la Real Academia Española y que sean sencillas. Entonces, bajo este estándar de previsibilidad documental, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. En la redacción se deben de cumplir los requerimientos legales, pero el notario debe tener cierta previsibilidad y eso interviene dentro de la propia redacción. Entonces, veamos el primer presupuesto acá. Cuando nos vamos a encontrar que muchos inician con esto en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, les voy a poner varios errores y después les voy a decir por qué. El día 6 de marzo de 2024. Después, ante mí, o algunos inician con, ok, siendo las
18 horas. Dieciocho horas con 10 minutos. Yo, a ver, pongamos, voy a utilizar un nombre de ustedes. Vamos a ver, José Alfredo Godoy, ¿está presente? Sí, licenciado, buenas tardes. Ok, su cámara, por favor, no lo veo. Notario. Encuentro constituido, ubicado, como ustedes quieran, en... Y vamos a ir viendo las direcciones. Bueno, antes de iniciar con esto, quiero que veamos el primer presupuesto en cuanto presupuesto legal y adecuación legal al tema que estamos abordando. ¿Dónde se encuentran los requisitos del acta notarial? ¿Dónde se encuentran regulados? Código notariado. ¿Qué artículo? Artículo 29. Artículo 60 del Código Notarial, licenciado. Ojo, el 29 es de los instrumentos públicos. Si alguien me dirá, licenciado, pero por analogía utilizamos el artículo 29. No. Las actas notariales tienen ciertos requisitos especiales sustentados en el artículo. ¿Cuál me dijo? ¿60? Y 6. 61. Perfecto. Entonces, cuando vemos estos requisitos de redacción o como ustedes lo quieran visualizar dentro del Código Notarial, obviamente aspectos formales, deben de tomar en cuenta que ciertas situaciones en este campo, es decir, de los requisitos contemplados en el Código Notariado, no son los mismos del instrumento público. ¿Quién me puede leer el artículo donde están los requisitos? Artículo 61 era, ¿verdad, Lee? Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Ok, perfecto. Ahora díganme ustedes en esa parte donde está consignado, Marvin Galdame, su código de notariado, por favor. Hay cosas que sí les agradezco, que está bien que ustedes no escuchen, pero examinen su código notariado, por favor. No estén acostumbrados a que les den todo. Es que están acostumbrados jóvenes que hasta el artículo les den y ustedes ya tienen que saber qué tema estamos tratando, actas notariales. Entonces, eso sí, por favor, ahí sí le voy a agradecer mucha lectura, lean, como les dije, sepan cómo está estructurada su ley, si no, no van a llegar a nada. Entonces, vean. La pregunta, en ese artículo, ¿obliga al notario a que esté consignada la firma del requirente o el solicitante? Si se dan cuenta en el artículo 29, sí, de los instrumentos públicos, pero en las actas notariales obliga a que esté el acta, la firma del requirente o el solicitante en el acta. No, Lic. No, licenciado. Por eso es que en algunos casos ustedes van a encontrar actas notariales, por ejemplo, la de las tarjetas de crédito. Si alguno ha tenido oportunidad o trabaja en algún juzgado civil, van a encontrar que las actas notariales solo están firmadas por el notario, pero no lleva la firma de las personas que comparecieron en el acta, y a veces comparece el contador del banco o el auditor, comparece también el representante legal, pero no firman el acta, sino solo la firma el notario, y el notario da fe de todo eso. Sí, Kimberly. Lic, ahí es donde colocamos por mí ante mí, ¿verdad? Cuando llevan, miren, normalmente
y les voy a decir, normalmente cuando en los instrumentos públicos, cuando hay firmas antes de la del notario, sí va por mí y ante mí. Cuando no va firma antes de la firma del notario, solo es por mí y ante mí, ¿sí? Me pregunto, es decir, cuando hay firmas antes del notario, solo es ante mí. Cuando no hay firmas antes de la del notario, es por mí y ante mí. Pero en las actas notariales no obliga eso. Donde pide que se haga eso, si se percatan, es en el instrumento público. Y ojo, las escrituras de ampliación, modificación o aclaración es donde incluso la misma ley dice, podrán ser firmados por mí y ante mí aquellos actos, y dice la forma en que deben de ser realizados. Cuando solo trae aparejadas obligaciones para el notario, pero no para las partes. ¿Ya? Entonces, pero eso es en el instrumento público. En las actas notariales no está. Por eso es que en el acta notarial a veces hay ciertos criterios. Sin embargo, la ley no establece que deba ir ni el ante mí ni el por mí ante mí, sino la firma de las personas y la firma del notario. Y ya. Por atinencia es que el notario viene y consigna ante mí después de la firma de las personas. Pero no es que sea así. Hay otros notarios que no hacen eso. Y hay otros notarios que a veces no saben ni cómo poner por mí ante mí, ni cuándo va el ante mí. Y lo ponen, no, no le digo indistintamente, sino yo les digo indiscriminadamente, porque como no saben ni cuándo poner uno ni otro. Entonces, en las actas notariales no está eso. Lo que sí tienen que tomar en cuenta ustedes es de que debe revestir ciertos presupuestos legales. Por ejemplo, está el nombre de la persona, no dice que debe individualizarse, pero sí es común, o sea, y es por prevención legal, que se individualiza a la persona, el solicitante. Entonces, yo les voy a enseñar ciertas cosas. Por ejemplo, acá, para individualizarlo, y ahí sí vamos a utilizar el artículo 29, pero solo para saber cuál es la forma de individualización, que ustedes ya, pues me imagino que la han manejado desde el notariado primero. Hay ciertos errores, pero yo les voy a ir indicando acá cómo van a estar los errores. Constituido en lugar donde soy requerido por, aquí voy a utilizar el nombre de alguien más de ustedes, Silvia Rodríguez. Silvia Rodríguez. Vamos a consignar a efecto de que en acta notarial, en declaración jurada, haga constar lo siguiente. Ok, vamos a poner acá primero. Bajo juramento de ley y enterada de las penas relativas al delito de perjurio, el requirente me manifiesta lo siguiente, que es casado, guatemalteco, estudiante, bueno, supongo que estudia, estudiante, saber, de este domicilio. Vamos a analizarlo ahí. Y se identifica con el documento personal en identificación, código único de identificación 1100 es 1000
20.01. 100, 13.020, 0.101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Ok, dejémoslo ahí. Vamos a analizar esta parte. Hasta acá. Y les voy a mostrar los primeros errores. Ojo, porque esta parte es fundamental. Inclusive cuando veamos en el 10º semestre lo de los instrumentos públicos, esta parte es fundamental para entender los primeros presupuestos de redacción notarial. En las actas notariales, pues indudablemente la individualización de la persona no hace falta que vaya primero. Pero sí es necesario que dentro de uno de los puntos por lo menos se individualice al requiriente, es decir, a la persona que está solicitando esa actuación notarial. Por eso es que de hecho van a encontrar en algunas técnicas de redacción que es el notario individualiza al requiriente antes. Yo en mi caso, yo he utilizado las dos, pero la que más he utilizado es esta redacción. La de hacerlo, la declaración de él dentro del cuerpo del acta. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo constar hechos, circunstancias, declaraciones de voluntad. Entonces, eso lo dejo dentro del cuerpo del acta porque es parte del contenido de lo que la persona está manifestando. No es algo propio. Es decir, no es que el notario está haciendo constar como en el caso del instrumento público, donde la misma ley le pide que haga constar. No se duerma, David Marroquín. Entonces, vean, eso es importante. Eso es importante. Por eso es que yo lo hago dentro del cuerpo, porque el acta es porque el notario va a manifestar hechos, declaraciones de voluntad. ¿Dónde está eso? Artículo 60 del Código Notariado. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 60. El notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Exactamente. Hechos que presencie, circunstancias que le consten. Así de sencillo. Entonces acá, obviamente, quien le está manifestando eso es el requirente. El objeto del acta, pues eso va al inicio. Las actas de requerimiento llevan algunas circunstancias que yo las dejo siempre dentro del contenido del acta. Y ojo, son puntos, no son cláusulas. Toda acta va revestida de puntos, no hay cláusulas. Ese es un punto, perdón, algo que la diferencia de los instrumentos públicos, de las escrituras. Otra de las cosas, la individualización yo la hago normalmente en el punto primero. Algunas circunstancias hago esto antes, pero dejo constancia que es el requiriente que está manifestando. ¿Ya? Técnica notarial. Como les digo, yo lo dejo dentro del cuerpo del acta porque es parte de. Ahora bien, veamos los primeros errores. En el punto primero, si se dan cuenta, estoy haciendo la individualización del requirente. ¿Ya? Algo muy importante. Pero vean este pequeño error en la ciudad de Guatemala, y se los voy a marcar. Veamos pues. Tenemos nombre. Aquí me hizo falta la edad de, pongámosle 25. Edad. Vamos a ponerle. Veamos este pequeño error. Si fuera a individualizarlo, uno de los puntos por los cuales yo podría atacar esa acta notarial sería porque no me está indicando el domicilio de la persona. ¿Qué es domicilio? Ustedes que ya pasaron por Derecho Civil 1 y 2, ¿qué es el domicilio? La circunscripción departamental. ¿Dónde reside la persona?
No, donde reside no, la circunscripción departamental. Muy bien, Luis Coronado, efectivamente. Es decir, es el departamento. Y vean lo interesante. Cuando se habla de residencia, es donde vive la persona. Cuando se habla de vecindad, se refiere al municipio. Cuando se habla de domicilio, se refiere al departamento. Si no lo sabían, anótenlo, por favor, porque esto va acá. Entonces, acá se involucra todo el derecho, hasta ciertas circunstancias penales, acá las podemos entrelazar. Y vean lo interesante de esto. En la ciudad de Guatemala, la ciudad puede ser todo, con todos los departamentos. Y mi pregunta es, cuando yo digo de este domicilio, ¿dónde está el domicilio? Si no estoy indicando que el departamento. Ciudad de Guatemala bien podría ser todo. También se le llama ciudad, algunos le llaman ciudad a Quetzaltenango, pero también se habla de la Ciudad de México, la Ciudad de El Salvador. Entonces, aquí, ¿qué me hace falta? Si yo consigno la Ciudad de Guatemala porque a mí me gustó redactar así, está bien. Pero si voy a individualizar a alguien, voy a consignar con domicilio en el departamento de Guatemala. Y de esa forma, pues voy a resolver el inconveniente. Ah, licenciado, pero a mí me gusta de este domicilio. Bah, entonces, déjelo de este domicilio, pero arriba cámbielo. En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Licenciados, que a mí no me gusta así, de otra forma. En el municipio y departamento de Guatemala. Bah, no se complique. Y ya resolvió eso. Otra de las cosas, eviten caer en redundancias. Ya sabemos que las fechas, por lo menos en Guatemala, están compuestas de día, mes y año. Entonces no hay necesidad de indicar día 6 del mes de marzo del año 2024. No hay necesidad de indicar todo eso. Con que ustedes consignen el 6, por ejemplo, ¿qué número de día es? De marzo de 2024, ya sabemos que es día, mes y año. Las horas, sí es importante que consignen las horas. Yo les sugeriría que usen la adecuación de 24 horas, porque si no tendrían que recurrir las 6 horas de la mañana o de la tarde o del mediodía y estar en todo eso mejor. Eviten eso, de las 0 a las 24 horas. No se compliquen y así llevan un estándar y se tiene una certeza sobre el horario que están utilizando. Luego el nombre del notario por ser el creador. Algunos no lo consignan, sino solo hasta el final, pues, en presencia del infrascrito notario y hasta el final firman y sellan. Yo les aconsejo que lo consignen para llevar una técnica y una estructura de un documento notarial fiable. El lugar donde se encuentra constituido normalmente en la oficina del notario. Las actas de requerimiento es en la oficina del notario. En las actas de presencia o las actas de protesto a veces suelen ser en el banco y otras suelen ser por ejemplo, las actas de presencia en el lugar donde sucedieron los hechos, como por ejemplo un acta de arresto domiciliario. ¿Sí? Entonces eso lo tienen que tomar en cuenta. Hay unas preguntas de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil que algunos notarios están, de acuerdo a su técnica notarial, en la primera les hacen ciertas preguntas. Prometéis decir la verdad y ahí los hacen pues declarar. No son indispensables, pero si lo quisieran hacer también así, es válido. Lo importante es que el acta notarial cumpla los presupuestos de la naturaleza para la cual está siendo redactada. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces esto del punto primero bien pudiera ser antes, dentro de la comparecencia o después, haciendo la salvedad que quien declara o quien manifiesta ser de estos datos, pues es el requirente. ¿Sí? Es el requiriente. Yo, como les digo, lo que hago es, primero,
utilizar esta técnica notarial y esta forma para comprometer a la persona en dado caso existan inconvenientes y que se pueda pensar en derecho que fue el notario el que los puso. Pues para evitar eso, mejor lo hago dentro del cuerpo. Ok, la edad, estos datos son importantes, los cubre el código notariado para individualizar a alguien. La edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión u oficio, el domicilio, la forma de identificación. Si no lo conocen, pues ya la ley les da ciertas formas. Puede ser a través de 2 testigos, si no puede ser, si fuera extranjero residente, pues tiene su documento personal de identificación, que es un color rosado, sin más recuerdo. Y si no, pues pasaporte. Eso es muy importante. Pasaporte normalmente es para extranjeros. Y pues el documento personal de identificación. Ahora sí es de testigo, pues de conocimiento del notario. Yo, por ejemplo, les puedo decir a ustedes, por experiencia notarial, no doy fe de conocer a nadie, ni aunque sea el vecino. ¿Por qué? Para conocerlo yo tengo que estar seguro que realmente sea esa forma de identificación de él. Y solo me atrevería quizás a hacerlo solamente que ya sea una persona que haya hecho varios instrumentos conmigo, que yo esté seguro que sí, efectivamente esa sea su forma de identificación, pero ni aún así. Entonces, para evitar eso, es que se utiliza pues la forma del código notariado y tienen que protegerse. Va. Otra de las cosas donde hay problemas o dentro de estos datos, la edad, bueno, está bien, casado. Acá, licenciados, que yo le quiero consignar viudo o viuda. Guatemala solo reconoce 2 estados civiles, casado o soltero. Y algunos, por ejemplo, por criterio del registro de la propiedad, para que ustedes lo tomen en cuenta, unido de hecho, legal, de hecho, pues legalmente declarado. O sea, es decir, que la declaración de un hecho esté legalmente declarada. ¿Esto por qué? Porque la unión de hecho legalmente declarada, pues tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que el matrimonio. Y es más, opera de forma retroactiva, curiosamente. Porque desde el momento que ellos declaran que empezaron a convivir, desde ese momento empieza el ejercicio de los derechos como que si fuera un matrimonio. Así es que el que pensó que no se casaba porque, sino solo se unía de hecho, porque el matrimonio pues era muy complicado y que al final eran muchas las obligaciones, pues le cuento que en la unión de hecho también tiene las mismas obligaciones. Licenciado, yo no sabía de eso, ¿me puedo separar? Sí, pero debe cubrir igual, debe cumplir con las obligaciones como que si estuviera casado. Si tiene hijos y todo. ¿Qué no cubre la unión de hecho? Y que a veces es un poco complicado. Por ejemplo, el tema de la sucesión hereditaria. A veces hay inconvenientes de ese punto de vista. Máximo, si a veces no se reconocen los hijos, hay que buscar ese reconocimiento después de que la persona ha fallecido. Es un poco complicado, pero tampoco es que sea imposible. Pero bueno, y nos vamos a la forma de identificación. Ah, perdón, antes de guatemalteco, algunos no consignan el país, ahí es la nacionalidad, algunos consignan el departamento, chimalteco, huehueteco, eso no hay, es la nacionalidad, guatemalteco, si es de Panamá, obviamente, o es de otro país, tienen que saber consignarlo, no utilizar gentilicios en ese lado, la profesión. La forma de descripción del documento personal de identificación, algunos lo consignan con espacios. Único de identificación, 1100, espacio 13020. Sin embargo, estamos adheridos a los aspectos formales de la Real Academia Española, por lo cual consignar espacio es improcedente, eso no es técnico. A pesar que haya un espacio, las mismas reglas de ortográficas pues demandan que cuando hay grupos de números se consignen por grupos de números. Si van todos juntos, pues se tiene que separar y hacer 13.425.000 y ya va uno haciendo, pues dando la numeración completa. Pero así como está el documento personal de identificación, si se dan cuenta son grupos de números. Entonces se separan por comas. 1100, 13.020, 0101
y entre paréntesis. Así no hay ningún problema y extendido por quién. Es un registro personal de las personas para toda Guatemala. Lo que hay son sedes. Entonces consignar del departamento de Quetzaltenango, registro nacional de las personas del departamento de Quetzaltenango, eso no existe. Solo el registro nacional de las personas de la República de Guatemala, independientemente en qué sede del RENAP le hayan extendido el DPI. Y ya con eso salvan muchas cosas. Por la hora los voy dejando acá. El día miércoles continuamos viendo hasta terminar la formalización de un acta notarial. Vemos los aspectos y les voy a explicar ciertas cosas. Las actas notariales, de hecho, en la identificación de tercero, el acta notarial, el acta de notoriedad es la única que se certifica con su duplicado para el RENAP. Es decir, ahí no es una resolución, para que lo vayan tomando en cuenta. Les voy dejando acá entonces. Feliz tarde a todos. Nos vemos el siguiente día de clases. Feliz Feliz noche, Lic. noche, licenciado. Buenas noches.